Saludos, hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a esta serie de temas titulada 7 mensajes para la iglesia en tiempos de crisis. Ya hemos hablado sobre la crisis del primer amor, hemos hablado también sobre la crisis de la prueba, hablamos sobre la crisis de la doctrina y hoy en esta oportunidad vamos a hablar sobre la crisis del liderazgo. Y este es un tema muy importante hablarlo porque el mundo necesita líderes. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo necesita de líderes. El Señor Jesucristo vino a este mundo a preparar hombres y mujeres para que asuman el liderazgo de la iglesia y para que saquen el evangelio y lo prediquen a todo el mundo. Así que el liderazgo siempre va a ser una parte importante en la extensión del reino de Dios y también en el desarrollo del mundo. Y siendo que el liderazgo es importante, es también bueno hablar de que hay un buen liderazgo y también ha existido un mal liderazgo. Y hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios, de la Biblia, qué nos dice ella, particularmente en los 7 mensajes a las iglesias en Apocalipsis, sobre este tema en particular. Así que voy a dar lectura en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 en adelante, el mensaje a Tiatira. Y dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, este es el mensaje que el libro de Apocalipsis nos presenta, y este es el mensaje particular que presenta la iglesia en Tiatira. En esta porción podemos ver distintas crisis, ¿no? Podemos ver una crisis en cuanto a la doctrina de la enseñanza de esta mujer llamada Jezabel. También podemos ver una crisis en cuanto a los miembros de la iglesia, que estaban algunos de ellos siguiendo a esta mujer, siendo que su liderazgo no era para nada correcto. Pero estas dos crisis yo creo que tienen que ver con una que es un poquito más grande, ¿no? Y que tiene influencia en las dos, y que es la crisis del liderazgo. Y por eso nos vamos a referir a esa crisis en este momento en particular. Bien, vamos a empezar como siempre hablando sobre la presentación que hace el Señor Jesucristo, y en este caso a la iglesia en Tiatira. Él se presenta y dice el verso 18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. En Apocalipsis cada alusión va a tener un significado, va a tener una razón de ser. Y en esta oportunidad que el Señor Jesús se presente como el que tiene ojos de llama de fuego, significa que Él todo lo ve, que Él todo lo conoce, que delante de su mirada no queda encubierto nada. Él puede conocer las profundidades de los pensamientos, de los sentimientos, de las intenciones más profundas de los hombres y mujeres. Y esta presentación tiene mucha pertinencia particularmente en este mensaje, porque es eso lo que el Señor está revelando, las intenciones de los líderes, en este caso de pseudos líderes que se presentan con apariencia de piedad, pero sus intenciones son desviar y perder al pueblo de Dios. Ojos como llama de fuego, ¿no? En segundo lugar, Él se presenta diciendo que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Esta alusión significa que hay un fundamento firme en el ministerio del Señor, que el reino del Señor es inconmovible, es y será inconmovible.
tiene firmeza y no va a perecer jamás, ¿no? Bueno, ahí está la presentación del Señor Jesús. Vamos ahora a hablar un poquito sobre las virtudes de la iglesia en Tiatira. Y esto es bonito, es hermoso, porque el Señor Jesucristo, al momento de hacer una exhortación, un llamado de atención a la iglesia, no pasa por alto las virtudes de la misma. Y en esa capacidad, en esa sabiduría, en esa omnisciencia que tiene el Señor Jesús de verlo y conocerlo todo, no solamente se fija o se detiene en lo malo, sino que para Él también es importante, muy importante, las virtudes y cualidades que tienen sus iglesias. Y Él hace esta descripción y menciona algunas virtudes. En primer lugar, dice que esta iglesia tiene buenas obras, tiene fe, amor, servicio y paciencia. Varias y buenas cualidades que esta iglesia en Tiatira tenía. Y también tenía una cualidad más, una virtud más. Dice, y yo sé que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, esta iglesia era una iglesia que no se había quedado estancada, sino que había crecido en el servicio, había crecido en el amor hacia el Señor, ¿no? Era una iglesia que se había desarrollado y se venía desarrollando bien, no obstante de tener un problema dentro de ella. Vamos ahora sí a hablar un poquito sobre el pecado de la iglesia en Tiatira como tercer punto. Y dice el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se menciona a esta mujer que estaba ejerciendo un liderazgo, estaba enseñando, estaba teniendo influencia en la congregación de Tiatira, y se la menciona por un nombre, Jezabel. No sabemos si efectivamente ese era el nombre de esta mujer o si está utilizando este nombre para describirnos algo más. Lo cierto es que Jezabel fue un personaje del Antiguo Testamento, fue la esposa del rey Acab, y esta mujer fue muy mala, muy astuta, muy perversa, y desvió el corazón de todo el pueblo de Israel en pos de la idolatría. Ella fomentaba el culto a Baal y tenía cientos de sacerdotes bajo su dirección, bajo su control. Y tuvo nada más ni nada menos que el enfrentarse esta mujer al gran profeta Elías, ¿no? Así que fue un personaje muy conocido del pueblo de Israel por el alcance que tuvo su liderazgo, su influencia, su perversidad. Así que es muy probable que se tome este nombre para enfatizar este tipo de liderazgo, un liderazgo con poder, un liderazgo con extrema influencia, un liderazgo en una posición alta, pero es un liderazgo al final que se opone a las cosas de Dios, ¿no? Así que ahí tenemos este nombre. Ahora, fijémonos un momentito cómo el Señor Jesús describe el accionar, describe el liderazgo de esta mujer. Y dice el Señor Jesús que hay una combinación que hace este tipo de liderazgo. Dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca. Y quiero que usted en casa se fije en esta combinación. Enseñe y seduzca, dos palabras. Enseñar y seducir va a ser la característica de este liderazgo que tiene apariencia de piedad, pero en el fondo su propósito es malo y perverso para con el pueblo de Dios. Esto pasó también en la tentación del Señor Jesús. Satanás hizo uso de esta combinación. Tomó de la escritura, pero con el fin no de algo bueno, sino de seducir al Señor Jesús para que se desvíe de la obediencia al Padre. Particularmente en la segunda tentación, cuando lo lleva Jesús al pináculo del templo, le dice, lánzate, porque escrito está que mandará a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, ¿no? Satanás utilizó la escritura y la citó textualmente, pero el propósito de ella no era fortalecer el ministerio del Señor Jesucristo, sino seducirlo a que Él se salga de la línea de obediencia y del propósito del Padre. Así que este tipo de liderazgo va a tener esto, va a utilizar la escritura, va a conocer la palabra de Dios, va a citar la palabra, pero la combinación que le va a hacer no es el propósito de enseñar o de algo bueno, sino de seducirlos a algo malo, seducirlos a un error. Enseñar y seducir va a ser la característica. Fue la característica de esta profetisa, de esta mujer, y es la característica de los falsos líderes o los maestros erróneos que tenemos también en este tiempo. También la palabra nos presenta el contraste.
Y el contraste lo tenemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Aquí vamos a ver cómo Pablo nos presenta la buena y correcta combinación que debe de tener el buen líder o el buen liderazgo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y vamos a ver la combinación, para enseñar y qué más, para enseñar y redarguir, para enseñar y corregir, para enseñar e instruir en justicia. La palabra debe de tener esa combinación. El buen líder hace esa combinación. No enseña para seducir, enseña para redarguir, enseña para corregir, enseña para instruir en toda la verdad y justicia de Dios, ¿no? Así que ahí tenemos esa combinación que es la combinación buena. El objetivo del liderazgo de Jezabel, ya lo hemos hablado un poquito, era seducir, ¿no es cierto? Era poder tener seguidores mundanos, sensuales, libertinos y pecadores, y por eso dice que los seduce a la idolatría, a la fornicación, etcétera, etcétera. Los seduce a cosas realmente pecaminosas y malas, ¿no? Los seduce a tener una religión externa, pero sus prácticas de vida son totalmente ajenas a la palabra de Dios. Por otro lado, el objetivo del líder espiritual lo volvemos a tener en el versículo que leímos hace un momento, pero en esta oportunidad, 2 Timoteo 3, 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, noten eso, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el liderazgo influenciado por Satanás va a tomar la palabra, pero va a tener el propósito de seducir, y seducir para pecar. Mientras que el genuino liderazgo cristiano va a tomar la palabra y la va a enseñar para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, vamos a ver ahora la exhortación que el Señor Jesús le hace, ¿no? Le hace a esta iglesia y le hace a este tipo de liderazgo en particular. Dice el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esto a mí me llama la atención porque hubiera esperado que el juicio sea inmediato. Pero el Señor Jesús le da tiempo a este tipo de personas para que se arrepientan. Y yo considero que ese tiempo les es dado porque son personas que no desconocen la palabra de Dios. Son personas que la conocen, que la han leído, justamente la han leído para poderla utilizar, ¿no? Con sus fines equivocados, pero la han leído al final. Así que el Señor espera que de pronto esa palabra, ese conocimiento que ellos tienen, haga algún efecto en el corazón de ellos. Tristemente, en muchos casos no sucede eso, ¿no es cierto? Pero el Señor les da tiempo para que se arrepientan. Así que la exhortación primero es un tiempo para que esta gente pueda volver a los caminos de Él. Por eso es que hay mucho de este liderazgo engañoso, nocivo, que por un largo tiempo en ocasiones ejerce ese ministerio engañoso. Y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa, no? ¿Por qué siguen ejerciendo ese liderazgo? No olvidemos que detrás de eso está el tiempo de paciencia, de espera del Señor Jesús para que ellos se arrepientan, así como lo dice aquí en el mensaje a Tiatira, ¿no? La segunda exhortación es que Él dice que les va a castigar ese liderazgo y a los que le siguen. Noten el verso 22, dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces la exhortación no solamente para el liderazgo, también es para aquellos que le siguen. El peligro no es solamente para el liderazgo equivocado, sino para aquellos que le siguen. Y el castigo no solamente va a ser para el liderazgo, sino para aquellos que se dejan endulzar o se dejan engañar por este tipo de maestros equivocados, ¿no es cierto? Y la tercera exhortación, dice el verso 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy. El castigo va a ser tan ejemplar que el resto de las congregaciones van a tener eso como ejemplo. Tarde o temprano este liderazgo cae. Y eso es visible al resto de las iglesias, ¿no es cierto? Pero también hay una exhortación al remanente fiel que sigue la enseñanza verdadera de la palabra de Dios. Dice el verso 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Miren, uno de los problemas
de por qué este liderazgo cae en este tipo de error es por querer tener siempre cosas novedosas, ¿no? Siempre querer tener cosas que sorprendan o que maravillen a las personas, aparte del mensaje de la palabra de Dios. Pero lo que se nos ha encomendado a nosotros, el pueblo de Dios, no es ninguna cosa nueva, es el mensaje que está aquí escrito en la bendita palabra del Señor, ¿sí? Y por eso Jesús nos dice, lo que se les ha encomendado, reténganlo hasta el final, ni más ni menos. Exactamente el mensaje que está en las Escrituras es el que debemos de escudriñar, practicar y predicar. Exactamente el mismo mensaje, ni más ni menos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la exhortación que el Señor le ha hecho al pueblo de Dios. Lo que les he dado, mis palabras, retengan. Cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo sus últimas palabras y estaba hablando respecto al Espíritu Santo, Él dijo que el Espíritu Santo tomaría de lo de Él y se lo enseñaría a la iglesia. No era una palabra nueva, eran las palabras del Señor Jesús que el Espíritu Santo estaría constantemente enseñando y explicando y haciendo entender a la iglesia de Dios, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos siempre ese énfasis de Dios y del Señor Jesucristo. Finalmente hay una promesa que el Señor Jesús establece para aquellos que le obedecen, para aquellos que escuchan el buen liderazgo o aquellos líderes que se someten a guardar y retener lo que se les ha encomendado. Dice el verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Por qué habla de autoridad? Jesús habla de autoridad porque el liderazgo equivocado, el mal liderazgo, es eso justamente lo que persigue. Persigue autoridad, persigue tener injerencia, influencia, dominio sobre la vida de las personas, ¿no es cierto? Pero el liderazgo genuino y verdadero no viene por el engaño, no viene por la enseñanza y seducción, viene por la autoridad que confiere el Señor Jesucristo, viene de parte de Él. Y es esa autoridad el que el Señor promete a los que le siguen, ¿no? A los que ejercen un buen liderazgo. Y el verso 28 tenemos la última de las promesas, dice, y le daré la estrella de la mañana. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números 24:17, hay un versículo que habla justamente de esto, del lucero de la mañana, de la estrella de la mañana, y tiene el énfasis de autoridad. Entonces, este versículo vuelve a enfatizar el tema de la autoridad que será dada a la iglesia, a los que perseveran en la firme doctrina y a los que se guardan de este error de un falso liderazgo. Como conclusión, ¿qué podemos decir entonces en esta mañana? En primer lugar, si tú ejerces alguna función de liderazgo en la iglesia, ¿qué buscas a través del liderazgo? ¿Qué buscas a través de la enseñanza, de la influencia que tú estás realizando o teniendo en la congregación, en la iglesia o en el grupo de personas al cual tú llegas? El líder siempre tiene que evaluar su corazón, siempre tiene que evaluar su corazón, siempre tiene que evaluar sus motivaciones. Y en el momento que en el corazón del líder haya orgullo, haya prepotencia, haya el deseo de enseñar lo suyo, más no la palabra de Dios, ese líder se va desviando y empieza a hacer una combinación mala, una combinación de enseñanza, pero para el mal, ¿no es cierto? Enseñanza para seducir. Y ya hemos visto que el apóstol Pablo nos enseña que hay que enseñar, pero para redarguir, para corregir y para instruir, ¿sí? Uno a veces no puede agradarle a todo el mundo. Habrá gente que no le gusta el mensaje de la corrección. Hay mucha gente que no le gusta ser corregida, ser instruida, ser redarguida, ser exhortada en este sentido. Pero ese no es nuestro problema. Ese es el problema de las personas con Dios. Nuestro llamado como líderes es a predicar la verdad del Evangelio, aun cuando ese mensaje no sea del todo agradable para las personas. Si ni siquiera el Señor Jesucristo lo quisieron escuchar con agrado muchas las personas por el mensaje franco y directo que él predicaba, también nosotros vamos a experimentar esa situación, así que debemos de estar preparados y no debe de ser una sorpresa para nuestro ministerio. Así que, querido hermano líder, este mensaje y esta palabra de Dios que está en el libro de Apocalipsis es una exhortación a nosotros, que muchas veces somos tentados a querer puestos de prestigio, puestos de autoridad, o querer tener una influencia cambiando un poco el mensaje. No podemos cambiar el mensaje porque no servimos a los hombres, servimos a Dios. En segundo lugar, si tú eres un cristiano, un miembro de una iglesia, ¿qué cualidades buscas en un líder? Y esta pregunta es muy importante porque en más de una ocasión la gente, las personas, los miembros de las iglesias se dejan deslumbrar por cualidades que no son las esenciales o que no son las de un líder genuino. ¿Qué buscas en un líder?
¿Por qué cosas te dejas deslumbrar? Cuidado con amar la enseñanza novedosa, cuidado con amar la enseñanza mundanal vestida de espiritualidad, cuidado con querer ese tipo de enseñanza. Miren, estos días que estamos viviendo esta crisis, mucha gente también me ha llamado y ha llamado a otros colegas pastores preguntando por una serie de profecías, visiones, sueños y cosas que andan circulando con el tema de la pandemia. Y a la gente le gusta ese tipo de cosas, o presta oído, ¿no? Que si hay una sanidad haciendo algo, o que si hay una curación haciendo este tipo de cosas, ahí está la solución. No, la solución está en volcar nuestros corazones en arrepentimiento a nuestro Señor y hacer lo que Él nos dice a nosotros. Ajustar nuestra vida a la palabra, ¿sí? Si un líder espiritual, querido hermano, no te confronta, no te corrige, no te instruye en la palabra, no es digno de seguir. Repito, si un líder espiritual no te confronta, no te exhorta, no te corrige en la palabra, no es un líder digno de seguir. Aun cuando en ocasiones no te guste, pero si lo que te está diciendo es verdad, está sujetado a la Escritura y es necesario para tu vida, pues es un buen líder que se está preocupando por ti y es digno de seguir. Y finalmente, la verdadera autoridad de un líder o de una iglesia no está en su popularidad, no está en la gran cantidad de seguidores que de pronto pueda tener, sino que está en la forma como está reteniendo el mensaje del Evangelio de Dios. Miren, en estos tiempos necesitamos de buenos líderes, líderes piadosos, líderes amigos, líderes que puedan consolar, que dar la mano al necesitado. La iglesia necesita ese tipo de liderazgo, que tengan una palabra de consuelo, de ánimo, de fortaleza para las personas en este tiempo de necesidad. Necesitamos llegar a los hogares, llegar a los corazones, aunque sea a través de estos medios, y transmitir el mensaje de esperanza, de salvación. Decirle a las personas que pongan su confianza en la persona del Señor Jesucristo, porque sin Él no hay salvación, ¿no? Estamos a tiempo todavía para arrepentirnos, para ponernos a cuentas con Él y entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Sí, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Que este mensaje haya bendecido tu vida y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.